Hola, bienvenidos a este vídeo acerca de cómo se clasifican los lenguajes de programación en función de sus características. Lo primero que debo de mencionar es que en función del criterio que deseemos seleccionar, un lenguaje de programación se puede clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, según el nivel de abstracción, estos podrían ser clasificados en lenguajes de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. En función del tipo de ejecución, estos podrían ser separados o clasificados en lenguajes interpretados o lenguajes compilados. Ahora bien, en función del diseño sobre el cual se hizo el lenguaje desde que se creó, estos pueden ser clasificados según los distintos paradigmas que pueden existir. Más adelante vamos a echarle un vistazo a los paradigmas, pero por el momento en este vídeo solamente deseo resaltar algunos tipos de lenguajes en función de sus características. Y por características queremos decir esos rasgos que identifican a ciertos lenguajes que, aunque no hayan sido creados con ese propósito, pero pueden ser categorizados como de un cierto tipo por tener ciertas cualidades. En ese sentido, vamos a agotar una serie de láminas, las cuales nos irán ilustrando respecto a este tópico. Cuando nos preguntamos por qué y para qué clasificar los lenguajes de programación, es importante pensar en que existe una muy amplia gama de lenguajes de programación que a través de la historia han sido desarrollados con distintos propósitos. Por esa razón, es muy importante nosotros, cuando estemos frente a una cierta problemática, estudiar esa problemática y ver qué tipo de problema es. Tratar de encasillar o de encuadrar o de enmarcar a ese problema dentro de algún paradigma, o simplemente para poder saber qué tipo de lenguaje es más coherente utilizar para resolver ese problema frente a otros. Entonces, es muy importante clasificar los lenguajes, porque al tenerlos clasificados los podemos tener organizados y saber cuándo es más prudente o bien cuándo es sumamente imprudente utilizar ciertos lenguajes frente a ciertos tipos de problemas. Hay unos lenguajes de programación conocidos como lenguajes estructurados. Cuando hablamos de estructurados, hablamos de aquellos que tienen ciertas estructuras de control que los hacen especiales. Por ejemplo, la típica estructura top-down o secuencial, que consiste en que toda instrucción se ejecuta de arriba hacia abajo, en orden. Cuando hay un programa que tiene varias instrucciones, estas se ejecutan desde arriba hacia abajo. Esta estructura de control puede ser alterada mediante bucles y bifurcaciones. Por bifurcaciones hablamos de esas separaciones, de esos momentos en los cuales se toman decisiones al evaluar una expresión, y eso nos permite identificar si debemos de tomar un camino u otro. Ahora, cuando hablamos de ciclos o de bucles, hablamos de una tercera estructura de control que permite repetir una acción múltiples veces hasta que cierta condición se haga falsa. Los lenguajes que han sido creados para tener como base estas tres estructuras de control son a los que llamamos lenguajes estructurados, y buscan resolver una problemática que existía previamente a estos lenguajes, que eran los conocidos como lenguajes caóticos, o bien los lenguajes de programación que generaban código espagueti. Estos lenguajes de programación más tradicionales hacían abuso, por no decir de uso, de ciertas instrucciones como goto, que forzaban que cierta ejecución del programa fuera a otro punto en el lenguaje de programación o en el código fuente de manera arbitraria, sin necesariamente responder a una especificación lógica. Estos lenguajes estructurados han sido creados para que estos sean un poquito más claros, entendibles, depurables, simples y también rápidos. Otros tipos de lenguajes de programación son aquellos lenguajes conocidos como los imperativos. Cuando hablamos de imperativos, hablamos de aquellos lenguajes que llevan como contraparte a los declarativos.
Estos son dos grandes paradigmas que más adelante vamos a estudiar, pero cuando hablamos de los imperativos, hablamos de aquellos lenguajes que tienen por diseño especificaciones que manejan estado. Y por manejar estados hablamos de variables, de tareas, de acciones que alteran esas distintas variables y que todo el diseño del programa gira en torno al cambio o a la actualización de ciertos estados. Estos lenguajes también son conocidos como lenguajes que producen efectos colaterales, ya que al tú llamar una función que realiza cierta acción, ella, al poder modificar el estado principal del programa, provoca que la ejecución de otras funciones también se puedan ver alteradas después de ellas. Entonces, estos lenguajes están básicamente orientados a crear variables, crear objetos, crear entidades que serán manipuladas a través del tiempo. Existe otra clasificación o otra tipología de lenguajes de programación, y estos son los lenguajes conocidos como lenguajes tipo comandos. Los lenguajes tipos comandos son aquellos que están elaborados pensando en líneas de comando, o bien en sentencias que cuando se ejecutan buscan quizá administrar de alguna forma u otra un sistema operativo. Entre estos podemos mencionar el conocido MS-DOS o el conocido Unix con su bash, que consiste en sentencias que se ejecutan en un orden dado y que tienen como propósito permitir ciertas herramientas para manipular archivos o para manipular la creación de ciertos recursos que se quedan alojados en la computadora, o bien hacer cierto uso a ciertos elementos de un equipo o de un sistema de cómputos. Luego podemos mencionar otro tipo de lenguajes de programación que son conocidos como tipo scripting. Los tipos scripting o bien lenguajes interpretados son aquellos que en su contraparte con los compilados no generan un archivo ejecutable, sino que estos son en tiempo real entendidos, estudiados y traducidos por la computadora en la medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando un programa tipo scripting o tipo intérprete se ejecuta, la aplicación va de arriba hacia abajo ejecutando una tarea a la vez, y eso permite pues automatizar ciertas tareas, servir de enlace o bien de interfaz entre distintos programas que quizás no se diseñaron bajo un mismo protocolo o bajo un mismo paradigma, pero que necesitan de cierta forma comprenderse o interactuar entre sí para realizar cierta tarea en un sistema. Y estos lenguajes pues tienen la característica de que no son traducidos en su totalidad, sino que estos en tiempo de ejecución son entendidos y traducidos a un lenguaje mágico. Entre otros tipos de lenguajes de programación podemos mencionar a los conocidos lenguajes de programación del paradigma orientado a objetos. Estos lenguajes de programación tienen la característica de que encapsulan o encierran su estado o sus variables o sus distintas propiedades para que éstas no sean accedidas por una entidad externa a menos que sea explícitamente compartida o publicada. Asimismo, también permite encapsular operaciones o funciones, pero lo que hace a estos lenguajes de programación especialmente únicos es que se desarrollan o se construyen pensando en entidades. Estas entidades son a las que se les programan los atributos o las propiedades y también sus distintos comportamientos. Estas entidades entonces pueden ser heredadas, pueden sacárseles unas abstracciones para que se generen unas superclases que tengan unas especificaciones que sean comunes para unos o varios objetos. Este paradigma o estos lenguajes que forman parte de este paradigma tienen la gran ventaja de que ofrecen un altísimo nivel de reutilización de código, y eso permite que se puedan desarrollar aplicaciones visuales que básicamente resultan ser mucho más atractivas para los usuarios finales. Podemos además ubicar otros tipos de lenguajes de programación en función de sus características, como lo son los lenguajes de tipo consulta.
Los lenguajes de tipo consulta están diseñados para realizar búsquedas, manipulación, ordenación de ciertos datos, de ciertas entidades, de ciertas relaciones o de ciertas tablas que contienen información organizada o estructurada. Estos lenguajes tienen la peculiaridad de que son muy utilizados a nivel de base de datos, por ejemplo, con base de datos SQL, con base de datos tipo FoxPro o con base de datos tipo Oracle. Estos lenguajes permiten a cualquier desarrollador manipular la información contenida en esas bases de datos para poder generar información que podría ser de conocimiento o de apoyo a la toma de decisiones a niveles superiores en una organización, por ejemplo. Entre otras de las clasificaciones que tenemos de los lenguajes de programación, podemos mencionar la programación lógica. Aunque en esta clasificación sobresale un lenguaje de programación conocido como Prolog o programación logique en francés, hay otros lenguajes también conocidos como el Janus, el Curry o el OS que igual ofrecen cierta estructura lógica. Estos lenguajes tienen la peculiaridad de que están estructurados de una manera tal que el programador puede establecer ciertos hechos o ciertas verdades que no son cuestionadas y que sirven como axiomas o aspectos que simplemente no se evalúan o que no se critican o no se consideran, más son simplemente verdad. Ahora, esos hechos que son atómicos, son inseparables, permiten construir más adelante unas reglas que compongan a distintos hechos o que permitan evaluar ciertas características de varios hechos. Estas reglas entonces podrían tener cierto nivel de lógica que podrían más adelante ser consultadas. Por lo tanto, los lenguajes de tipo programación lógica tienen esencialmente tres partes. Una primera parte que es donde se especifican los hechos o las verdades. Una segunda parte que hace referencia a las reglas o evaluaciones que se hacen sobre esos hechos, y posteriormente pues las distintas consultas que se realizan sobre esta base de conocimiento para poder dar respuesta lógica frente a ciertas distintas preposiciones o proposiciones frente a ciertas tablas de verdad. Entonces, estos lenguajes están diseñados para que cuando un usuario o un programador realice ciertas consultas, estos sean evaluados de forma lógica para dar como respuesta qué entidad o qué entidades cumplen o no con ese criterio. Otra forma que tenemos de clasificar a los lenguajes de programación son aquellos lenguajes de programación que están diseñados para manipular frente a ciertos documentos. Por ejemplo, lenguajes como XML, HTML y lenguajes como, por ejemplo, CSS están diseñados para dar estilos o para dar forma o para dar estructura a un documento que podría ser manipulado o utilizado por otros software o otros programas. Esto permite crear cierta especificación o cierta estructuración de lenguajes, de documentos a través de ciertos lenguajes para permitir parametrizar esos documentos. Muchos documentos, por ejemplo, como un libro, tiene distintas partes. Tiene una referencia bibliográfica, tiene una tabla de contenidos, tiene un contenido per se, puede tener un prefacio o un prólogo, y estas partes pues son secciones del libro que podríamos utilizar para estilizar o para simplemente separar lógicamente para poder más adelante hacerle consultas o poder visualizarlos mejor. Los lenguajes que están creados con el propósito de manipular o de darle estilos a estos documentos son los que encasillamos en esta clasificación. Asimismo, podemos ver que como existen los lenguajes imperativos, también existen los lenguajes declarativos. Cuando hablamos de los lenguajes declarativos, hablamos de ciertos lenguajes que están diseñados para realizar consultas de forma puntual sobre qué es lo que yo quiero consultar, o sea, qué es lo que me interesa adquirir
como respuesta a una pregunta dada que yo realice. A diferencia de los imperativos, los lenguajes declarativos no necesariamente giran alrededor de la manipulación de un estado en memoria o de unas variables o de unas entidades que están guardadas en memoria, sino que los declarativos permiten realizar preguntas puntuales, consultas puntuales, y ellos simplemente se encargan del cómo van a dar respuesta a ese qué que se realizó de pregunta. Dentro de estos lenguajes declarativos existen muchos otros lenguajes y sublenguajes, como los lenguajes de programación lógica, los lenguajes funcionales o los lenguajes de consulta, versus su contraparte de lenguajes imperativos, donde tenemos básicamente lenguajes que son orientados a objetos, orientados a procedimientos, o aquellos que son estructurados. Otra clasificación que podemos mencionar son los lenguajes que entran dentro de la clasificación de lenguajes funcionales. Los lenguajes funcionales se dividen en dos: los que son puros y los que son híbridos, o también conocidos como impuros. Los lenguajes de programación puros son aquellos que absolutamente no proporcionan ningún efecto secundario o ningún efecto colateral, ya que no trabajan con variables, no almacenan datos en discos y están creados con el único propósito de dar respuestas a preguntas muy puntuales, normalmente matemáticas. Estos lenguajes puros, al ejecutarse 2 veces, proporcionarían los mismos resultados, ya que al no tener variables que cambian de valor, o ya que su ejecución no depende de un estado, pues siempre va a dar el mismo resultado bajo ciertas condiciones o bajo ciertos argumentos de entrada. Asimismo, podemos también mencionar los lenguajes que son híbridos o los impuros. A diferencia de los anteriores, estos lenguajes a lo mejor no fueron diseñados para que sean explícitamente funcionales, pero tienen ciertas características que les permiten realizar ciertas funciones anónimas o ciertas consultas funcionales dentro de un lenguaje, por ejemplo, orientado a objetos. Estos lenguajes híbridos pues sí tienen estados, sí tienen variables y sí tienen valores que cambian a través del tiempo, por lo tanto sí tienen efectos secundarios, o también conocidos como colaterales, como efectos de almacenar en disco alguna información que podría más adelante ser procurada. Estos lenguajes normalmente son vistos como lenguajes que sirven para múltiples propósitos y que están diseñados para tener una parte funcional, como por ejemplo las funciones anónimas. Aquí hemos visto distintas maneras en las que podemos clasificar los lenguajes de programación en función a sus características.